me llama la atención, a mí me divierte mucho leer este diccionario. Y me acuerdo de aquel libro que había editado la Academia, las 1000 palabras de... Claro, fue un adelanto de eso. Hace ya más de 10 años, Y ¿no? sí, estábamos lejos de poder editar el diccionario y entonces se nos ocurrió, o alguien planteó, la conveniencia de hacer una entrega de 1000 palabras, a los efectos de decir en lo que estábamos y más o menos lo que algún día llegaríamos a concretar, que felizmente es eso. Pero, por ejemplo, chicato, en español es checato, chiche, cosa agraciada y bonita. Ahí está. Chuchi. Bueno, ese tipo de palabras que uno le hace gracia porque las escucha en la casa, en la calle, y son palabras que tienen el mismo valor que cualquier otra palabra, exactamente, ¿no? exactamente. Esto, obviamente, también tiene que ver en buena medida con la dimensión que uno le da a lo propio, ¿no? Sin duda, sin duda. Y hay una relación afectiva, inconsciente, pero a veces muy arraigada en nosotros. Una persona de mi familia estuvo muchos años, unos cuantos años en España. Ahora fue a hacer un paseo, a visitar viejos amigos, la región cerca ahí de Granada, y encontró unos uruguayos que viven ahí y que, bueno, materialmente no carecen de nada, están bien, pero extrañan muchísimo. Y una de las cosas que más extrañan es el hablar, dice, porque nadie dice chimichurri, por ejemplo. Claro, ¿no? Extraña la palabra chimichurri, choripán, dice, no tenemos con qué, entre nosotros nos decimos eso nada más. Es decir, comparten ese, es decir, es todo totalmente afectivo, porque seguramente no es el chimichurri, es esta tierra y todo lo que hay acá, claro, todo lo que el chimichurri juega en el ¿no? chimichurri en ese momento. ¿Sobrevive la lengua, maestro, le parece? Porque en definitiva tiene que ver con los afectos más profundos del ser humano. Sí. El habla de la familia cuando uno era niño, sin duda, del barrio. Sin duda, sin duda. Sí, el habla, lo que algunos lingüistas llaman el habla cuna, es decir, la primera que oímos, esa tiene un poder de fijación tremendo, ¿no? La lengua madre, se la dice. La lengua madre, dicen claro. algunos, claro. Siempre es una expresión de lo más significativa. Sí, sí. Incluso se da esos casos que se han visto de extranjeros que en los últimos años, gente de que llega a tener mucha edad, y ya el cerebro funcionalmente no actúa como corresponde, y empiezan a hablar su lengua materna y terminan hablando exclusivamente de su lengua materna. Después de haber dejado... Y si se les habla en la lengua que venían manejando hasta que comenzaron eso, hace como que no entienden o no entienden. Esos casos se dan, son casos extremos, pero que marcan un poco o dan pauta de hasta dónde se arraiga en nosotros la tal lengua madre. Qué maravilla el lenguaje, porque lo tenemos tan arraigado a los sentimientos más profundos del ser humano, y también, lo decíamos, lo hablábamos en el bloque anterior, a la verborragia de los medios de comunicación. Sin duda. Los portales de internet, los canales de televisión, la radio, los relatos deportivos. Exacto. Los informativistas que tienen que escribir cosas y a veces la chamboneamos. Y todo rápido. Claro, todo rápido. Claro, la verborragia y la premura con que, sin duda, con que vivimos. Y el inconsciente que parece que estuviera a veces diciéndoles a quienes redactan las noticias que allí hace falta una palabra que suene, que llame la atención, claro, ahí está. Que despierte la atención, que haga que esa persona, esa noticia no la olvide. También eso a veces nos lleva a alterar a veces la expresión como debe ser, digamos así, buscando un efecto especial. Pero usted, veces, por ejemplo, usted como... A veces acertamos y a veces le erramos. Como académico, o usted y sus colegas de la academia, este estrés al que está sometido la lengua a través a raíz de la explosión de los medios de comunicación, ¿lo ven como un problema o lo ven como una singularidad de esta época que debe ser considerada y... Bueno, sobre eso le puedo dar mi opinión personal, porque cada uno tiene la suya. Yo soy muy optimista. Mejor. Yo soy optimista. ¿Por qué? Yo creo que lo que vale queda. Y lo otro
indefectiblemente desaparece. Es inútil luchar contra el verbo relajar cuando viene derivando en una acepción nueva. Cuéntenos, porque lo estaba contando fuera de cámara, si no me equivoco, lo luego relajar, sí, ¿no? Claro. Cuando yo comencé a trabajar, el verbo relajar, en esa época, comenzaba a cobrar ese matiz que entra en la expresión de quien ofende, de quien ultraja de palabra a una persona, lo relajó todo. Y nosotros los maestros recibíamos instrucciones de la expresión de luchar contra esa deformación de la palabra, y fue absolutamente inútil. Se impuso y actualmente está, y creo que está en el DRAE con esa acepción, terminó aceptándolo. Ha pasado en otros terrenos con muchas palabras. Cuando yo iba al liceo en mi pueblo hace muchísimos años, tuve un profesor de español que lo sigo recordando, porque creo que estaba ubicado en la situación exacta que debe ubicarse un profesor de español, según mi criterio. Es decir, nosotros cuando llegamos al capítulo refranes estudiamos solo refranes 33 signos. ¿Ah, sí? Y él decía, fíjate que hay palabras, dice, que se usan mal, se están usando mal. Ahora dice, ocurre algo, dice que es un evento. Claro, sí, es cierto, sí. Dice, se están planificando los eventos para festejar. Y si es eventual, no se puede planificar. No se puede Yo trato de dar esa pelea en el ámbito reservado en el cual yo trabajo, ¿no? En el ámbito periodístico, pero es una... Y se impuso. Creo que es una lucha perdida. Se impuso y es inútil, es como relajar. Sí. La palabra meticuloso originalmente era sinónimo exacto de miedoso. Meticuloso era quien tenía miedo. Bueno, ahora es además la persona prolija, detallista, exageradamente prolija, que a veces hasta molesta con sus prolijidades, porque no es fácil seguirlo en ella. Bueno, pero ahí tiene, usted habla de la deformación del idioma y dice que es optimista. Tradicionalmente uno ha escuchado, che, qué horrible, se está deformando el idioma. Y venimos a darnos cuenta que en realidad el idioma o los idiomas se han deformado siempre, todo el tiempo, ¿no? Pero el resultado del proceso es una palabra nueva, con una acepción que sirve, que comunica, y que si la usamos correctamente nos entendemos mejor. Hay que ser optimista. Eso tomado en cuanto a las palabras, pero también el estrés de las reglas de la sintaxis. Mire que ha habido cambios increíbles, increíbles. En la literatura del siglo de oro español, todavía puede aparecer por ahí algún romance de aquellos donde la palabra peón signifique el soldado que va al frente. De ahí lo de peón en el ajedrez, por ejemplo, claro, que además son los primeros que caen, creo, ¿no? Y sin embargo, peón ahora actualmente no tiene ni la menor connotación de orden militar. Peón es el que se gana la vida con su salario diario. Igual son los primeros que caen, ¿no? Siguen siendo los primeros que sí, caen. Sí, bueno, pero digo yo, ¿cuánto habrán luchado para que eso no pasara? Y sin embargo fue totalmente inútil. O sea, ¿usted es optimista o es realista? ¿Que es en vano luchar cuando...? No, yo soy optimista porque considero que eso es un enriquecimiento del lenguaje. En los primeros tiempos molesta porque es algo nuevo, eso no está mal, pero si se asienta, es una herramienta más que tenemos para expresarnos. Y el día que queramos expresar esa expresión nueva que tiene la palabra, podemos usar. Hay que ser optimista. Claro, si lo es usted, yo no, ¿qué voy a hacer? Pero... Bueno, son unos problemas de enfoque, claro, ¿no? Pero hay quien dice, si usted toma el resultado final del proceso como algo que es la culminación de un proceso hacia el mal, pero es horrible. Pero si usted dice, tengo una herramienta nueva... Claro, pero está la visión inversa, dice, pero al final de cuentas vamos a terminar hablando cada uno una lengua distinta. No, porque esta expresión nueva, el que la combate va a terminar aceptándola también. Ella se impone. Y es lo increíble, lo paradójico de este fenómeno de globalización. Y es un proceso el lenguaje, porque incluso la palabra que dio origen a eso, de repente desaparece y queda esta otra nueva. Es un proceso dinámico, es un proceso imposible de encauzar. Más o menos, sí. Hay excesos que son como excesos rechinantes y entonces
seguramente, ahí soy optimista también, seguramente mueren, desaparecen. Claro, ahora sí, la lengua siempre vivió esta tensión entre la Siempre. necesidad de entenderse con los demás y al mismo tiempo diferenciarse Siempre, de los demás, ¿no? siempre. Mire, hay palabras de una variación así absolutamente increíble. Yo no vivo buscando, pero uno de repente se encuentra, tropieza con algo y le llama la atención. Es tan grande que uno inmediatamente le llama la atención. Hay una palabra, la palabra imbornal, que usted dice, ¿cómo imbornal terminó teniendo esa significación? Nunca la escuché en mi vida, maestro, disculpe la... Imbornal es una bolsa con comida que mediante una cuerda se le sujeta al caballo para que coma en la caballeriza. Eso es un imbornal. En nuestra campaña todo el mundo le puse el imbornal, le saqué el imbornal. Bueno. En España, en el español, es un término marítimo. Claro. Imbornal, que son esos agujeritos alargados que tienen los bordes de las chalanas, de las lanchas, para que el agua que viene sobre la cubierta pequeña tenga salida nuevo, claro, y no inunde la embarcación. Esos son los imbornales. Cómo una palabra marítima derivó en una palabra campesina criolla, porque acá en Montevideo no se usa la palabra imbornal, la usan nuestros paisanos. O sea que ese estudio de la lengua en realidad lo lleva a estudiar al ser humano, o a descubrirse cómo el ser humano se maneja con su entorno. Indudablemente. ¿No? El primero que dijo imbornal, otro lo escuchó, le gustó, la repitió. Y vaya a saber por dónde siguió. Vaya a saber. Sí, hasta dónde el lenguaje tiene su propia dinámica, digamos. Así. Y hasta donde un diccionario es también algo provisorio, porque antes era la Biblia, lo que la Biblia era para la religión cristiana, sí, el diccionario era para el idioma. La Biblia estaba más cómoda, porque los hechos que narra fueron así, no van a ser de otra manera. Ahí no hay ninguna palabra que se pueda decir eso de ella, que es así y no va a ser de otra manera, imposible. Bueno, además le señalo, porque de repente alguno lo escuchó la pasada, que usted utilizó no sé si un neologismo, o una palabra que en el ámbito académico es común, pero que la gente no dijo, el DRAE. El DRAE. Que es el diccionario de la Real Academia Española. Sí, sí. A mí me dio trabajo cuando entré a la academia y decían DRAE, y me daba vergüenza preguntarte, pero después llegué a la conclusión de que era eso. Claro. A eso le llaman el DEU. El DEU, sí, sí. Lo he visto también. Sí. Bueno, maestro, ha sido un gusto. Para mí ha sido un placer, con todo gusto. Y la verdad que a uno le dan ganas de ir palabra por palabra. Además es muy bueno enfocar esta temática del lenguaje así en esta tónica que lo hicimos nosotros, porque no es una disciplina de laboratorio, todo lo contrario, sino que es algo que está en todos nosotros y que, bueno, es más fácil de hacerse amiga de ella en este tono. Claro, en todo caso es un vehículo que conecta el mundo académico con el mundo de la vida cotidiana. Indudablemente. De la gente, y ambos se nutren indudablemente, del saber del otro. Es cierto. Un gusto recibirlo, maestro. Para mí también, estar acá. Y gracias a ustedes por estar allí siempre. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega del Lado Oculto.